Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión de webinar y me da muchísimo gusto saludarlos, estar con ustedes aquí como siempre con Fortia, con Recursos Humanos TV, que son la verdad maravillosos anfitriones. Espero que toda la información, muchachos, les sirva para que ustedes la utilicen. Recuerden que pueden preguntarnos a través del chat. Ahí nos van a estar dando información principalmente, pues Alberto, que es nuestro acompañante el día de hoy en el área de soporte, nos acompaña. Y lo que ustedes necesiten, ya saben, bienvenidos todos. Ahí nada más confirmo, mi estimado Alberto, si la gente puede escribir en el chat, ¿sí? Para que nos vayan compartiendo, mis estimados, de dónde vienen, de dónde nos visitan, de dónde se están conectando para saludarlos, para saber si ustedes pueden escribir ahí, me comparten, si sí. Buen día, Cristian Pérez, bienvenido. Bienvenidos todos, ahí anoten de dónde vienen. Vienen de ahorita en qué estado de la República o de qué país, porque muchas veces nos visitan de muchos lados. Aunque no lo crean, mucha gente viene pues de Panamá, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Argentina. Es más, nos ha visitado gente de España, de San Luis Potosí. Fíjense, aquí está Rogelio, bienvenido Griselda, de León, Guanajuato. También nuestro amigo Enrique de la Ciudad de México, también Gaby, bienvenida de Guadalajara, qué gusto saludarlos, me gusta mucho que interactuemos. Miren, La Paz, Bolivia, bienvenida Lore, bienvenidos todos. Vamos a estar platicando de la inteligencia artificial, porque hoy ya es una cuestión que todos estamos utilizando. Ya tú me dirás si estás utilizando ya ChatGPT, cuál estás utilizando, ¿vale? Y que además, ¿cómo te está funcionando? ¿Lo estás utilizando para recursos humanos? ¿Lo estás utilizando para crear algo? ¿No lo estás utilizando todavía? María del Pilar viene desde Colombia. Hola Olga, bienvenida. Ecuador. Ecuador, voy a estar el 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre en Ecuador, en el Congreso Centroamericano de Recursos Humanos. Allá nos vemos, Olga. Nos vemos en Ecuador. Voy a estar en Guayaquil, 21 al 25 de noviembre, visitando Ecuador para poder dar una charla sobre la creatividad y también una charla sobre cuáles son las competencias de liderazgo más importantes que requieren los directores en este mundo VUCA post pandemia. Y bueno, miren, aquí nos está comentando Rogelio que él utiliza ChatGPT, usándolo para recursos humanos en general. Y bueno, pues bienvenidos, Lidia de Argentina. Salúdenos todos para conocernos. Tenemos 49 conectados. Me da mucho gusto saludarlos. Ya saben que como siempre hago mis procesos súper interactivos. Creo que es mejor, muchachos, ¿no? ¿Qué opinan? Que participemos todos y no, nada más yo bla, 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 bla. De repente es como medio cansado que solo el speaker esté hablando y no interactuemos, ¿no? Y ahí yo voy a estar viendo a todos en el chat, ya saben que me gusta estar participando, comentando qué es lo que ustedes quieren saber. Sobre todo, acuérdense que vayan haciendo nuestras preguntas, no se queden con la duda. Voy a conectar, perdónenme ustedes, si me olvido conectar. Y no voy a hacer el diablo que nos quedemos sin energía. No. Muy bien, entonces, muy bien, pues vamos a empezar, muchachos. Yo quiero compartirles, lo primero, estoy muy contenta de acompañarlos. El tema de la inteligencia artificial se está convirtiendo hoy ya es una necesidad. ¿Qué opinan ustedes de esta necesidad que hoy ya se está convirtiendo en parte importante? Miren, Rocío, Licea de Jalisco y Montserrat, ella viene desde Tlaxcala. Pues bienvenidos chicos. Y una necesidad que nos está arrastrando a todos. Se los voy a comentar desde el enfoque de la búsqueda de talento. Cuando arrancamos nosotros con estas, vamos a llamarle con la inteligencia artificial dentro del área de selección, principalmente para la selección de candidatos postulantes a través de estos algoritmos, ¿sí? Quien se acuerde cómo se llama el algoritmo o los algoritmos que se utilizan para esta parte de empezar a seleccionar de manera previa a los candidatos, ¿vale? Esa parte de tener un aliado tecnológico que nos ayude a nosotros, que muchos de nosotros, por lo menos yo en mi caso, muchachos, soy analógica todavía, a mí me tocó la parte de hacer la búsqueda de candidatos,
es decir, la lectura de una cantidad importante de CVs por cada vacante que nosotros postulábamos. Y no sé si tú lo veas, pero había una gran cantidad de tiempo invertida en eso. ¿Cuánto inviertes tú en seleccionar? Si tú todavía estás haciéndolo a mano en la parte analógica, ¿cuánto te tardas tú en seleccionar, ¿sí? Esos candidatos? Yo me acuerdo que en promedio, yo en la parte de selección, pues le invertía así como para poder revisar de manera muy rápida los generales del currículum, entre 2 a 3 minutos por candidato. Si te tocó la época, acuérdense que la época vamos a llamarle más fuerte de las bolsas de trabajo, que era el OCC, que todavía para trabajo tiene como 20 años. Indeed, creo que todavía no estaba, y por ahí está pues con la zona, Jobs, algunos, pero recuerda que mucho de lo que sucedía en aquel momento, ¿sí? Es que las bolsas de trabajo a nosotros lo que nos daba es que llegaba directamente a tu correo electrónico y cuánto tiempo invertías de esta parte, vamos a llamarle analógica, que nos servía a nosotros justamente para poder buscar candidatos. Entonces, ¿cuánto tiempo invertías? Entre 2 y 3 minutos aproximadamente. ¿Sí te acuerdas? Bueno, pues entonces hablando del proceso de algoritmos que hoy tiene el área de selección, es un elemento fundamental, porque la inteligencia artificial, si nos vamos a un elemento de competitividad entre un humano y la inteligencia artificial, pues a lo mejor por la forma en que está construido los algoritmos de inteligencia artificial, es muy probable que ellos de manera muy rápida reduzcan el tiempo de esas palabras clave que buscan, dentro pues del CV, y esta parte haga que al seleccionar los candidatos pues nos lancen aquellos que están más orientados al perfil ideal que nosotros establecimos. Por eso quiero arrancar como con este ejemplo de lo que ha estado sucediendo con la inteligencia artificial dentro del proceso de recursos humanos en particular, o sea, nosotros como parte del gremio, ¿cierto? Si nosotros habláramos de cómo evaluamos actualmente la educación en el mundo, seguimos todavía con un gran porcentaje orientado al tema de la memoria. Significa que muchas veces a nosotros cuando nos evaluaban en la primaria, en secundaria, preparatoria, y para la gente que viene a lo mejor de otros países, vamos a llamarle la parte básica, la educación básica, y después la parte preparatoria y la licenciatura, o también conocida como profesional, nosotros seguimos siendo evaluados desde la memoria, ¿sí? No evalúan conocimiento, evalúan qué tanta memoria tenemos. Si nos vamos entonces al tema de la educación, fíjense, yo que utilizo mucho la inteligencia artificial, muchas veces le pregunto al algoritmo, al ChatGPT principalmente, ¿cuáles son los principales elementos que requiere una persona para el desarrollo de un buen examen? Y dice la memoria. A lo que voy, muchachos, es que la inteligencia artificial puede ganarnos en ciertas competencias o habilidades humanas, como la memoria, como la selección, escoger aquello que sea lo más óptimo de acuerdo a un término. Pero definitivamente hay elementos que no va a sustituir la inteligencia artificial. Que las relaciones humanas son insustituibles aún con robots que son motrices, me refiero a motrices, que hay una relación motriz con ese robot, que no van a ser sustituidas por la inteligencia artificial. ¿Y esto de qué depende? A ver, muchachos, ¿ustedes qué creen que sean los elementos que no va a poder sustituir la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían las competencias, muchachos, que hoy no se pueden sustituir todavía por inteligencia artificial? Y yo dudo, y lo digo como es porque así es, que a nosotros, a diferencia de un algoritmo, el relacionamiento social para establecer emociones en una relación, cualquiera que ésta sea, puede ser profesional o personal, deja de lado que el algoritmo nos pueda sustituir. Exactamente, María, la calidez, la empatía, entender el paraverbal, el volumen de la gente al hablar, entender ese lenguaje, la corporalidad de alguien cuando se está comunicando.
Yo escribí, y ahí se los voy a poner, en el artículo de inteligencia artificial que escribo yo, no sé si sepan, pero yo les voy a poner mis datos. Yo escribo para El Economista, no, escribo para El Economista, soy escritora invitada, y una de las cosas que yo vi cuando publicamos las competencias insustituibles de seres humanos dentro de la competitividad contra la inteligencia artificial es que nosotros hay cosas que tienen que ver justamente con la propia humanidad, como sentir compasión, sentir amor. Aunque la inteligencia artificial tiene una capacidad natural de adaptación y pudiera copiar o mimetizar una forma de relacionamiento humano, es imposible que muestre emoción con eso específico. De ahí que la parte de la inteligencia artificial, como nosotros la estamos conociendo, es una gran herramienta, es un gran aliado profesional. El otro día yo estoy buscando algunos socios para que nos ayuden en la venta consultiva que nosotros tenemos dentro del despacho, y me han llegado varias personas con la intención de apoyarnos, y lo que le pedí yo al ChatGPT fue que me ayudara a crear un contrato de prestación de servicios tipo embajador de marca, donde no hay una relación profesional de por medio, sino que es una relación comercial, donde el embajador de marca gana por ofrecer los servicios que nosotros proporcionamos un porcentaje de la venta. El instrumento que me generó el ChatGPT me dio muchos puntos importantes a cuidar dentro de la relación comercial. Pero mi mamá, que es abogada y que yo le pasé el machote que saqué del ChatGPT, me dice, hay varios puntos sensibles con respecto a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, la relación patronal, el tema de la accidentabilidad, por ejemplo, de la propia persona que se dedicara a ser embajador de marca con nosotros, que la propia inteligencia artificial aún no puede sustituir. En el mundo, muchachos, fíjense, y aquí vienen datos interesantes. Hay una encuesta que se generó en México donde un gran porcentaje de empresas, y esto lo pueden ver ustedes a través de los artículos que estamos publicando mes a mes con El Economista, ya hay empresas que están pensando empezar a trabajar, o de hecho empresas que ya tienen planteado dentro de sus esquemas del 2024 el trabajo a través de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en recursos humanos, ¿cuáles serían de los indicadores más importantes, muchachos? ¿Sí? ¿Cuáles serían de los indicadores más importantes que nos pudiera dar la inteligencia artificial en temas de datos, por ejemplo? ¿Quién me dice, muchachos? ¿Qué información podría darnos la inteligencia artificial para empezar a tomar decisiones? Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, fíjense, si nosotros corriéramos que la inteligencia artificial hiciera un análisis del ausentismo por turno, por tipo de supervisor, por línea de producción, por planta, esa información sí no las puede dar la inteligencia artificial. A lo mejor hasta un análisis de las causas por las cuales se está generando la rotación de personal. Pudiera la inteligencia artificial a través de cierta data hacer un análisis de esto. Pero ustedes creen muy bien, Olga, tendencias de competencias técnicas. Pero ustedes creen que la inteligencia artificial pudiera hacer una desvinculación a un colaborador para lograr que el colaborador se vaya como cliente y no como detractor. Claro que no, porque la inteligencia artificial lo que hace es tomar aquella información que nosotros mismos alimentamos, ojo con esto, que nosotros mismos alimentamos y que nos da aquella información requerida justamente para poder tener un indicador. Según la encuesta de YouGov, el 21% de las empresas en México planea implementar o ya utilizar activamente la IA, o sea, la inteligencia artificial, la IA, en sus operaciones cotidianas. Y el 20% considera la adopción, pero sin planes concretos.
Pero el resto, o sea, hablamos del 60% restante, todavía ni siquiera considera dentro de sus procesos la inteligencia artificial. Si bien nosotros actualmente podemos utilizar como por ejemplo el ChatGPT, que es uno de los elementos que muchas de las personas utilizamos, principalmente a lo mejor, para que nos den una idea de qué tipo de información nosotros podemos estar compartiendo en redes sociales, por ejemplo, no deja de ser que la parte humana de la interacción dentro de redes sociales tiene que ver directamente con esa vinculación que nosotros tenemos con la persona. De ahí que hay competencias insustituibles que son las que nosotros tenemos que priorizar en mantener entrenadas dentro de las corporaciones. Porque si bien a lo mejor pudiéramos tener un análisis profundo de rotación, por el otro lado va a ser prácticamente imposible una desvinculación de manera competente si la persona a la que estamos desvinculando no se va como cliente, se va como detractor. Entonces, si tú te das cuenta, a pesar de que la inteligencia que ha sido como una preocupación constante de mucha gente de que pudiera ser que se quede sin trabajo, creo que sí puede sustituir algunas posiciones que no tienen una relación social per se. Creo que en ese sentido, las posiciones más orientadas a análisis de data, a lo mejor contenido, a creación de instrumentos, puede ser que sean las que sí tengan este desafío profesional. A ver, ejemplos, chicos. ¿Quiénes son los puestos? ¿Qué puestos serían actuales? Ahorita voy a quitar el WhatsApp. ¿Cuáles serían los puestos actuales que consideras tú que pudieran ser sustituidos en breve, muy corto tiempo, por la inteligencia artificial? Yo te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, hay áreas de data como tal que son los que descargan la información y hacen un análisis de esa información para presentar. Así es, tecnología de información. El relacionamiento del área de tecnología e información en temas de análisis de datos, es más, construcción a lo mejor de algoritmos propios inteligentes, pudiera ser una de las áreas que sí pueda tener riesgo, ¿no? Los copywriters, así es, los editores, la gente que hace contenido. Y entonces pensemos del otro lado, ¿cuáles serían entonces las competencias humanas que no pueden ser sustituidas? Fíjate, la aplicación e interpretación de pruebas psicométricas, estoy de acuerdo, porque de hecho nosotros ya tenemos parte de esa interpretación en muchos de los software que compramos, ¿no? Quien ha comprado software de pruebas psicométricas ya tiene una interpretación de los resultados del candidato. Que ojo, yo soy de la vieja escuela, yo todavía creo que hay que echarle una revisada a esa información que te sale de las pruebas psicométricas versus tu propia interpretación de la entrevista o del assessment center que haya realizado el candidato. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los trabajos que finalmente podrían estar en riesgo para ser sustituidos? Hola Roxana, bienvenida, buenas tardes. Gracias Santiago, gracias Juliana. Pues son aquellos que no tienen una interacción social. ¿Sí? Yo voy a plantearte las competencias que desde mi perspectiva, y aquí lo decía la compañera, si no mal recuerdo, déjenme buscar la compañera, María del Pilar Calvo, nos decía la empatía, la calidez. La empatía es la capacidad de comprender y conectar emocionalmente con las emociones y experiencias de otras personas. Es la interacción humana, es el cuidado de la salud mental, es ponernos en los zapatos de otros, comprender ese sentimiento y además a lo mejor interactuar con él y apoyar en todo caso. La empatía es uno de los temas que probablemente hoy ya sea o porque nosotros tenemos equipos a cargo, o porque somos personas que nos relacionamos con clientes externos, usuarios, uno de los eventos más importantes que requiere justamente un ser humano para la interacción, ¿no? Y no es posible sustituirlo. Porque es más, te voy a decir una cosa. Mi hijo le acaban de quitar los brackets hace, bendito sea Dios,
una semana. La pobre alma en pena estuvo con brackets durante 2 años. Quien los haya tenido, saben que es súper doloroso. Y hasta que yo no me puse los brackets, porque ahorita estoy por cumplir 50 años y me quiero arreglar la boca, porque no quiero perder como ciertas cosas de la cara, entonces me estoy arreglando la boca, no pude comprender lo que sentía hasta que lo viví en carne propia. Me decía, me duele, me lastima, ya me abrió el labio, ya me abrió a lo mejor el cachete por dentro, ¿no? Y yo decía, ay, pobrecito, qué mal le debe estar pasando, pero no sentía verdaderamente eso que él estaba padeciendo, eso que estaba pasando, hasta que a mí me los colocaron y dije, ¿cómo es posible que haya aguantado tanto? ¿No? Entonces, la empatía es esa capacidad que nosotros tenemos de poder también mostrar la misma reacción emocional con aquello que una persona está viviendo en un desafío. Cuando esto sucede, entonces es una de las cosas más importantes que un ser humano puede sentir, que un ser humano puede transmitir, que un ser humano puede vivir para poder empatizar y poder apoyar a este otro ser humano. Y esta capacidad de empatizar, por ejemplo, les voy a contar, a lo mejor estoy contando demasiados ejemplos, pero esa capacidad que tenemos de empatizar, yo ayer traigo un tema ahí con la banca empresarial, y entonces fui a Banorte, y en Banorte me han tratado de maravilla, me han apoyado muchísimo. El documento que requeríamos para el trámite me lo acaba de mandar ahorita el abogado, que extraviamos o que no sé qué pasó, pero la empatía que sintió la señorita que me apoyó en el proceso, me enseñó lo que necesitaba, cómo tenía que mandarlo. Me pidió que sacara ciertos papeles y con eso nosotros estamos terminando de tramitar una banca empresarial nueva que es necesaria y que a nosotros nos está aportando la posibilidad de seguir haciendo proyectos. Pero si no hubiera habido esa empatía entre la señorita, que en este servicio al cliente fue vocación de servicio, yo no hubiera podido completar ese trámite. Me permitió hasta sacarle foto al documento que yo necesitaba, una cosa que normalmente enfrentas, ¿sí? Vamos a ponerlo, los cajeros automáticos, los ATM. Pues él pagas, transaccionas, metes, saca, te devuelve tu cambio, lo que sea. Pero no hay una interacción emocional. ¿Cómo le podría decir yo a un cajero automático que no encuentro ese documento y que si me muestra un ejemplo? Entonces, una de las cosas que es fundamental es que la empatía sigue siendo un factor humano insustituible. Si tú estás al lado de la relación social en donde nos toca empatizar con un cliente, con un usuario, con un colaborador, pues tu trabajo sigue siendo insustituible por la inteligencia artificial. Porque yo, por ejemplo, ayer consultando, podía haberme metido para ver cuál era el documento que me faltaba para poder hacer ese trámite, pero es insustituible, muchachos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubiera encontrado un ejemplo, pero la señorita ayer me dio detalles importantes de lo que yo tenía que haber buscado para poder completar el trámite, cosa que no hace la inteligencia artificial. Y ojo que yo lo ocupo mucho. La ocupo para descriptivos de puesto. La ocupo para poder generarme, fíjense, hace poco estuve buscando una vacante y entonces me generó todo vamos a llamarle pues el copy que le dicen en mercadotecnia para poder subir mi vacante. Muy orientado a lo que yo necesitaba. Claro. Me ayuda a describir, por ejemplo, los resultados de una encuesta. ¿Cómo yo la veo? Yo le meto datos, le explico qué estamos tomando de variables para este tema de clima laboral y me da información resumida de lo que está observando en los datos. Pero la estrategia, es más, podría decirme hasta cuáles serían los puntos importantes dentro de ese clima laboral que yo tendría que considerar para mejorarlo. Pero la estrategia sigue siendo puramente humana. Porque si nosotros hablamos de cambio planeado, nosotros entonces estaríamos planteando, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas
para mejorar el clima laboral dentro de una organización. Y mucho de eso tiene que ver con un tema humano. ¿Sí? Ahorita, justamente, Juliana, vamos a hablar del encaje cultural. Que te adelantaste, me encanta, Juliana, gracias. Efectivamente, porque no es lo mismo la cultura de tu empresa, y ahí cuéntenos cómo es su cultura, María, cuéntenos Santiago, cuéntenos todos, qué tipo de cultura tienen, y a ver si la inteligencia artificial lograra mejorar el relacionamiento de esas culturas que se viven dentro de las organizaciones, que se generan subculturas dentro de la propia cultura organizacional, ¿no? Vámonos con la siguiente. La creatividad, muchachos, yo creo que se permite, no se crea. La creatividad es una decisión. Todos, y yo puedo jurarles que con los años en el área de conductas observables, que hoy trabajo, 30 años después, yo te puedo decir que es una decisión la creatividad, que la empresa te da la oportunidad de ser creativo. Hay empresas que matan la creatividad. Hay empresas que estimulan la creatividad. De hecho, de pequeños, tú piénsalo, ¿cómo eres creativo? ¿Cómo hacías tus casitas para jugar a lo mejor a los piratas? ¿O cómo eras creativo para encontrar algo que podías sustituir o sustituías cosas? Eras creativo. La creatividad es algo que a lo largo de los años se va a ir o se va perdiendo, se va transformando. Puede ser que ya no te permitas, por ejemplo, ser creativo, y eso pasa. La gente puede que ya no se esté permitiendo ser creativo. Entonces es una decisión. Además, la propia empresa exhorta la creatividad, ¿no? La generación de ideas innovadoras, fíjate, la resolución de problemas y la creatividad en la toma de decisiones son habilidades difícilmente que se puedan imitar por la inteligencia artificial. La IA, principalmente en temas de diseño, de publicidad, de investigación y desarrollo. Porque además, por ejemplo, vámonos a la mercadotecnia sensorial, aquello que te ponen que el perfume, que te dan a comer alguna cosa, ese tipo de emociones y sensaciones que van asociadas a la experiencia de compra, no es tan fácil que a lo mejor un chat GPT te pudiera decir qué es lo que tendría que experimentar un humano para poderse acordar de su niñez. Vámonos, ahí me voy a recordar, y acuérdenme, por favor, los que estudiaron en primaria, secundaria, ¿quién compró un boli en su vida? Un boli para los que son de otro país, muchachos, son agua de sabor, puede ser de fresa, de mango, que son unas bolsas literalmente de plástico donde les ponen agua de sabor, cualquier sabor. El boli lo amarras y lo metes al congelador y es como una especie de congelada. En mi caso eran congeladas, en muchos casos son bolis. ¿Qué te recordó el boli? Seguramente en otros países, cuéntanos, por favor, cómo se llama en tu país. ¿Cómo se llama esta agua con hielo, con agua, perdón, con sabor congelada, que la mordías después de la primaria, te está saliendo? Cualquier primaria, ¿eh? Chica, grande, privada, pública, había el boli. Vendían los bolis. Vendían las congeladas. El frutzi, cuando lo mordías de la parte de arriba, ¿qué te está generando? Te está generando estás recordando tu primaria, estás recordando la secundaria. Es una mercadotecnia sensorial que va orientada principalmente a esas emociones, ¿no? De las personas cuando recuerdan eso. ¿Quién se acuerda? ¡Ay, los bolis en el Valle de Cauca, en Colombia! Dice, muy rico recuerdo el juego. Claro que te acuerdas del juego. Claro que te acuerdas de tu infancia. Y estoy provocando ahorita un recuerdo mercadológico sensorial en este momento. Lo que estoy haciendo es hacerte recordar tu niñez. Y esa mercadotecnia sensorial no la puede sustituir la inteligencia. Porque además, aunque ellos le llamaran el boli o mucha gente dijera, o la misma inteligencia artificial les dijera, ¿recuerdas el boli? La inteligencia artificial no recuerda el sabor, no recuerda el momento en que tú con tus amigos te salías a jugar voleibol o fútbol, el fut, y salíamos corriendo con el señor de la esquina a comprar los bolis. Ese sentimiento que te estoy generando en este momento de recordar, no lo genera la inteligencia artificial.
O sea, a pesar de que pudieran hacer un copy, un contenido, es más, escribir un artículo, porque a mí me toca mucho ver en LinkedIn, sobre todo a mí me lanzan mucho de los nuevos artículos que está generando la inteligencia artificial con respecto, por ejemplo, hoy hablaban mucho de esta parte sensorial, esta parte como de recordar, ajá, mercadológicamente, por eso lo traigo a la mesa, y la inteligencia artificial hace una recapitulación de los 10 puntos más importantes sensoriales que podría vivir un ser humano, pero en realidad, no. La inteligencia artificial nunca se comió un boli, ¿no? En Guatemala dicen cuquitos. Muy bien, Jorge, en Guatemala, muy bien. Bueno, pues esos cuquitos, esos bolis, esos congeladas, son cosas que la inteligencia artificial no puede saber qué experimentabas cuando recuerdas eso. Y ustedes y yo nos acordamos de la primaria, de la educación básica, de comernos ese boli, de cuando salíamos con nuestras amigas de la primaria, que ahí no sé si ustedes lo hacían, pero nos doblábamos las calcetas para no ver que las calcetas las tuviéramos hasta casi la rodilla, ¿no? Y esta sensación que te estoy provocando de recordar tu infancia es algo sensorial que te llevaría a ese momento, a ese sabor, porque es más, podrías acordarte del sabor del boli, ¿no? Si lo pensamos ahorita, y si te digo, acuérdate el sabor del boli rojo, ¿no? Que era como el de grosella, el rojo, o los raspados de grosella. Esa sensación del hielo en tu boca, ese sabor, no lo puede provocar la inteligencia artificial. De ahí que muchas veces esa mercadotecnia sensorial, a pesar de tener todas las estrategias que pudieran lanzarte la inteligencia artificial, no podría decirte sobre las emociones y sensaciones y recuerdos que tiene un individuo, una persona, al comerse un boli, ¿sí? Por eso digo que sí, efectivamente, claro que la inteligencia artificial ayuda mucho en muchos aspectos, legales, de data, de análisis de cosas, de entrega de informes o resúmenes, artículos. Es más, descriptivos de puesto. ¿Cómo te puede ayudar hasta para seleccionar candidatos por afinidad de palabras? Las ATS, ¿no? Pero no puede sustituir una mercadotecnia orientada en el recuerdo de la infancia. Entonces, la creatividad, que es la generadora de estas ideas, es un elemento humano, que además está basado en experiencia, está basado en solución, está basado en esa transformación, porque la creatividad puede que siga existiendo un elemento y tú lo muevas, lo cambies, lo modifiques, eso es creatividad. Entonces, esta parte de la creatividad es puramente humana. Además, porque son ocurrencias en el momento, prácticamente. ¿Sí? De solución de problemas. Yo empecé a solucionar el tema de la banca, les estoy comentando, y ahorita ya empecé a solucionar creativamente. Dije, no me voy a ir por el camino, me voy a ir por la vereda. Así de simple. Pero quiero que veas lo importante que puede ser este tipo de competencias humanas insustituibles. La toma de decisiones éticas, fíjense, el juicio ético, wow. ¿Qué es el juicio ético para ustedes, muchachos? ¿Qué es el juicio? Fíjense, dice, la toma de decisiones éticas y la consideración de las implicaciones morales de las acciones son son habilidades crucialmente para individuos, para personas. ¿Por qué? Porque son decisiones críticas, involucran mucho de la parte de valores, de los principios universales. La ética empresarial tiene que ver con principios universales como el respetar la vida, como respetar los derechos humanos, respetar los derechos animales, ahora que estoy metidísima en eso, que están alineados a los valores organizacionales y luego a los valores individuales de las personas que trabajan ahí, pero el juicio ético es una decisión también, ¿sí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a lo mejor en tus procesos de selección hoy puedas estar utilizando inteligencia artificial
para, por ejemplo, plantearle un escenario a una persona tipo Assessment Center y él pueda discernir sobre lo que haría de manera conveniente. Voy a poner un ejemplo. Imagínate un abogado, imagínate a lo mejor alguien de calidad que le planteas una situación y que está siendo sobornado por alguien para que pase por alto esa situación, que se da mucho. Ajá. En ese sentido, muchachos, entonces, lo que quiero comentarte es que el juicio ético sigue siendo un elemento puramente humano moral que está basado en esos principios que tú rescatas desde la niñez. Entonces, un abogado que tú estás seleccionando, claro que te vas a enfocar mucho en justamente darle a este abogado todos esos, vamos a seleccionar con todo eso que tenemos, un abogado absolutamente ético, para que no vaya a entrar en un juego de soborno, para que no vaya a dejarse seducir por alguna situación. Entonces sigue siendo el juicio ético algo puramente humano, porque además se basa en la experiencia y se basa en esos principios universales que todos los seres humanos tenemos, que vivimos en casa y luego que fueron los que nos dieron esos valores con los que nos conducimos a nivel de conciencia, a nivel de acción. También es una competencia que no es sustituible por inteligencia artificial. Es más, yo no me imagino a un robot o a un ChatGPT discutiendo con otro abogado en un juicio para poder liberar a alguien de una, ¿no? De ahí que es muy importante, muchachos, entonces tomar en cuenta cuáles son las competencias que nosotros hoy buscaríamos en nuestros colaboradores. Y una de las cosas importantes dentro de las misiones organizacionales son los principios, los valores, cosa que nosotros tenemos que seguir entrenando. ¿Cuántas personas de ustedes hoy no saben que, por ejemplo, muchas empresas están trabajando con base a valores? Las competencias institucionales, nada más las pasas a acciones tácitas y ya son competencias, las institucionales, que son los valores. Entonces, eso no es sustituible, porque además se basa en principios y que nosotros tenemos desde niños. Habilidades sociales, como la comunicación, como la negociación, como la construcción de relaciones sólidas. Esta inteligencia para discernir una relación profesional de la personal, esta habilidad de saber hasta dónde puedes llegar con alguien, esta capacidad de relacionarte de forma congruente, de acuerdo a tus valores, a tus principios, este relacionamiento positivo que puedes tener. Hace poco me tocó ver un coaching. Para quien no sepa, ya soy coach ejecutiva, team coach. Y este coachee se salía de los parámetros normales de relaciones sociales, golpeteaba mucho a las áreas. Yo la verdad es que sí creí que era un tema puramente de revanchismo, hasta que un día me verbaliza un acto normal que desde acuerdo a su perspectiva estaba fuera de ética. No me checó el video con el audio. Y empecé a hacer un análisis mucho más profundo. Y resulta de que esta persona tiene una capacidad muy distinta a nivel psiquiátrico. Yo, por supuesto, ya no podía seguir con la sesión o las sesiones que teníamos porque esta capacidad baja de relacionamiento social tenía que ver más con una disfunción fisiológica. Entonces, por eso a lo mejor su relacionamiento, fíjense, su relacionamiento social era pobre. Además era muy conflictivo, es como muy conflictivo. ¿Cómo podría una inteligencia artificial, un ChatGPT, entender que esas conductas que muestra esta persona no son normales de acuerdo a los estándares humanos? ¿Ves? El psicólogo sigue siendo valioso, el psiquiatra va a seguir siendo valioso. Son profesiones que no cualquier sistema podría sustituir, porque además esa experiencia que nosotros tenemos, yo llevo 30 años entrevistando gente, imagínense, que nosotros tenemos en la piel de la experiencia, es poco probable que la inteligencia artificial entienda que ese parámetro de lo que él verbaliza se está saliendo de un parámetro de habilidad social óptima. Entonces, este tipo de habilidades también, las habilidades sociales, son una cuestión de optimización, de mejora, de, pues vamos a llamarle como de educada.
relacionadas muy probablemente desde nuestra infancia. Y las habilidades sociales son un elemento muy importante. Me tocó ir a otro banco, no voy a decir nombres porque no quiero quemar gente, pero ese banco muy maltrato, la habilidad social que tenía la responsable, vendedora, no sé qué puesto tenga esta chica, muy bajo, porque además no empatiza, no le importa lo que sientes, si tienes ese problema, pues es tu problema, no es su problema, no les importa perder clientes, esa baja interacción social. A diferencia del otro banco donde hubo una intensa interacción social que llegó a empatía. ¿Cuántas veces, y piénsalo por favor, a nivel económico, traes problemas de habilidades sociales de muchos líderes que te están generando un alto nivel de rotación? Y habilidades sociales puras, ¿eh? Como la negociación, como el manejo de conflictos. Muchas personas que hoy tienen debilidades o áreas de oportunidad de tu organización que te provocan muchos temas de rotación, tienen que ver justamente con esa baja capacidad social que se tiene. Baja capacidad de empatizar, baja capacidad de comunicar, baja capacidad de relacionarse. Piensa cuál es el costo que te implica tener esas habilidades blandas no bien desarrolladas, no estructuradas, no culturizadas. Ahí es donde le puedes ver el verdadero valor a entrenarlas en un futuro, a mantenerlas entrenadas en las personas que se relacionan. Porque aunque tú ves una buena relación social por encima, puede que debajo de ese proceso, en el iceberg de la relación, haya ciertos desafíos que no se están cumpliendo o ciertas cosas que no se están haciendo. Entonces, esa habilidad es algo que nosotros normalmente somos educados. De ahí por eso te hablaba del coach que tiene problemas psiquiátricos, porque ya es una deficiencia fisiológica que no tiene que ver con una relación social, sino una deficiencia fisiológica. Y esto no cualquiera lo ve. Yo porque, bendito sea Dios, ya llevo muchos años en esto y sí veo cuando ya no me checa el video con el audio en ciertas cosas que va verbalizando o la forma en que se conduce. Estas habilidades sociales son necesarias para mantener hasta los negocios. Yo voy a dejar de pertenecer a ese banco, espero en Dios pronto, para irme a otro banco por esa relación social, por esa habilidad baja de uno y otro vendedor. No sé si lo ves que está relacionado directamente con el negocio, ¿sí? La adaptabilidad, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y aprender rápidamente es una competencia importante en un mundo laboral con constante cambio, buca. De hecho, ayer fui, no sé si alguno de ustedes fue al Summit de WOHA, de Nancy Martínez, allá andaba, yo ayer ya no pude ir, antier sí estuve todo el día, y hablaban justamente de esta adaptabilidad al mundo Bani, porque pasamos del buca, que fue en los 80s, al mundo Bani que es hoy, este entorno volátil y de incertidumbre constante y de vaivenes y de transformación. La guerra ahora entre Palestina e Israel está también impactándonos como lo fue en Ucrania, que sigue, cómo ha sido la pandemia, cómo ha sido este tema de la desdolarización a nivel mundial, nos está impactando. Entonces, esta capacidad de adaptarnos rápidamente es un elemento puramente humano. Vamos al tema de Acapulco. ¿Cuáles las personas ahorita están siendo creativas, se están adaptando a la nueva normalidad que ellos tienen? Y esta capacidad humana es muy humana. ¿Cuántas veces tú has tenido que cambiar a lo mejor una forma en que venías haciendo algo y rápidamente adaptarte, si no te quedabas fuera, o aprender un software nuevo? Entonces, esta capacidad humana, y ojo, no significa que la inteligencia artificial no pueda adaptarse porque tú alimentas a la inteligencia artificial. Es decir, aquellos algoritmos los alimenta el humano para poder tener esta capacidad de adaptación. Pero nosotros vamos más allá, no solo nos adaptamos, sino vemos de qué forma mejoramos eso que tenemos. No nos quedamos solo con lo que está, sino qué podemos nosotros lograr a través de esta habilidad, este constante cambio. Y obviamente implica que constantemente nos estemos capacitando. De ahí que una de las cosas importantes que yo te digo es que tendrías que estarte capacitando en temas de inteligencia artificial urgentemente. Yo lo aprendo de forma didáctica, autodidáctica, porque la verdad me gusta mucho la escuela y me gusta mucho leer y me meto mucho a tutoriales y veo mucha información y leo sobre esto. Acabo de comprar un libro muy interesante, aquí se los enseño de estándares, miren, compré un libro para ver justamente el tema de, miren,
el evaluador de competencias laborales, de acuerdo a la nueva, vamos a llamarle, estándar de competencia del conocer, que es la 076, esa capacidad de adaptarnos, porque además después de la pandemia, muchos de los estándares de competencia del conocer se movieron. Ahí está nuestra capacidad de adaptación. Y nosotros buscando emergentemente siempre esta capacidad que nosotros tenemos para movernos hacia buscar el bienestar constantemente. El ser humano es así. Los animales también, pero ellos tienen pocas oportunidades. La diferencia es que nosotros, a diferencia de los animales, tenemos altos niveles de oportunidades. Además, nos comunicamos y pedimos lo que necesitamos. De ahí que la adaptabilidad que tú tienes es uno de los temas más importantes en tu negocio. Porque cuando has querido lanzar un software y la gente se niega a vincularse a ese software nuevo, es un problema de change management, de adaptabilidad al cambio. Entonces, esa capacidad humana que nosotros tenemos de poderle dar certidumbre a alguien y que se pueda adaptar rápidamente es importante. Tienes que seguir, vamos a decir, alimentando la capacidad de adaptación de los seres humanos. Ojo, todos nos adaptamos, ¿eh? Liz, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que todos nos adaptamos? Si hay gente resistente al cambio, no quiere transformarse, no significa que no tenga la capacidad. La adaptación también es una decisión. Nosotros, todos los seres humanos, somos capaces de movernos rápidamente, flexiblemente y adaptarnos, pero está en nuestra actitud quererlo hacer, que es muy distinto. Esa parte se vuelve muy importante porque la adaptabilidad a nosotros dentro de los negocios se vuelve fundamental y ustedes lo saben. ¿Cuántas veces tu negocio está mutando? ¿En qué momento está creciendo o decreciendo? Y es eso lo que nos mueve. Nosotros tenemos que adaptarnos. ¿Sí? Creatividad artística, la creación de arte, música, literatura y otras formas de expresión creativa. ¿Alguien ha visto alguna pintura de inteligencia artificial que nos cuente? Lidia dice, vayan haciendo preguntas, muchachos, no las dejen hasta el final. Para evaluar la honestidad, la lealtad o la falta de confiabilidad, ¿qué se detecta especialmente en los test de... Este no lo conozco, Rothschild. Y grafología, bueno, sí, la grafología, de hecho, yo considero que es una ciencia, la grafología. La grafología es una ciencia. La creatividad artística, ¿alguien ha oído música de inteligencia artificial, muchachos? ¿Alguien ha visto una pintura hecha con inteligencia artificial? Actualmente yo lo que he visto mucho ya son artículos de inteligencia artificial que las ha hecho la inteligencia artificial. ¿Alguien ha visto una pintura o algo que ya haya hecho como música la inteligencia artificial? A mí no me ha tocado. Yo no he visto ningún artista. Por ejemplo, en Instagram, no sé si han visto, hay una influencer que es una chica, que no existe, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien la ha visto? Es una influencer en Instagram, que de hecho la chava no existe, es inteligencia artificial. Tiene su perfil y seguidores y se comporta y sube contenido y todo, y hasta hace videos y todo. ¿Sí la han visto? ¿No la han visto? ¿No la conocen? Se los voy a buscar a ver si se lo mando a Alberto para que ahí lo compartan, Albert, pero ya es una influencer en Instagram que es una chica que no es viva, es una inteligencia artificial, pues le pusieron todo lo humano y de hecho se ve hasta baila. Ay, mira, aquí dice Mar IA, sí, sí, inteligencia artificial, que ya no está haciendo el humano, ¿no? Lo que intentan hacer realista se ve algo deforme, dice Daniela. Bueno, depende mucho del cristal con que lo veamos, mi estimada Daniela. La verdad es que no lo sé. Yo no he visto pinturas, no me ha tocado escuchar música de inteligencia artificial, pero esta capacidad que nosotros tenemos difícilmente la puede replicar el humano. Por ejemplo, un Miró, ¿no? O no sé si han visto, a mí me gusta mucho La Noche Estrellada de Van Gogh. ¿Quién conoce esa pintura? La Noche Estrellada de Van Gogh. Esa la ocupo mucho para team buildings yo. Yo la verdad se la pongo mucho a los equipos porque es bien difícil pintarla. Es muy bonita la Noche Estrellada de Van Gogh, ¿no? Y esta capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, la Noche Estrellada, no sé si la han visto, la pintura es impresionantemente hermosa. Mi perspectiva, habrá gente que no le gusta Van Gogh, pero a mí me parece que es muy bonita, me parece extraordinaria.
porque además como que te mete como a un pueblito, o sea, como que está en la noche, o sea, evoca como mucho esta paz en la tranquilidad, no sé, la pintura es muy bonita. Y eso yo no he visto todavía que la inteligencia artificial, por ejemplo, la pueda sustituir, ¿no? Una melodía de, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart, que a mí me encanta Mozart, siempre se lo puse a mis chiquillos, desde chiquillos. La flauta mágica, no sé si has oído esa ópera, la flauta mágica de Mozart, por ejemplo, cómo canta la soprano, una parte muy bonita de la flauta mágica de Mozart, no es sustituible, sigue siendo de la inspiración humana. Y que vuelvo y les digo, yo estoy a favor totalmente de la inteligencia artificial. Mi esposo creó inteligencia artificial desde hace muchos años, 20 años, 25 años. Pero no puede sustituir la inspiración de una persona para tocarle a otra, por ejemplo, una guitarra. O dar un concierto que te emociona, que te hace llorar. De ahí que profesiones como músico, o a lo mejor autor, cantautor, pintor, muralista, yo no lo veo sustituido por la inteligencia artificial. Esa capacidad humana de la inspiración es algo muy de la persona. Tú mira una pintura de Miró, ¿no? Por ejemplo, estas formas que son como unos triángulos, unos cuadrados, unos rectángulos de muchos colores verdes, azules, rojos, amarillos, ¿no? De Miró. A diferencia de una pintura de Van Gogh, por ejemplo, que son unos trazos mucho más profundos, me parecen unos trazos más melancólicos, se puede decir, de Van Gogh. No es algo que la inteligencia artificial pueda sustituir, porque nace de la inspiración humana, de la motivación humana, de ese sentimiento puramente humano, ¿sí? Que hace que se cree esa, pues esa belleza, esas cosas hermosas. Uh-huh. ¿Qué otra que no se puede sustituir? La intuición y perspicacia. La capacidad de tomar decisiones basadas en la intuición y la perspicacia, especialmente en campos como la psicología clínica, la investigación criminal. Es puramente nuestra. Sí, señores. Este tema de entender. ¿Te has pasado que con un candidato dices, no sé, me olvidó con el audio? No me encanta. Algo tiene esa persona que no. Oye, pero cumple todo el procedimiento, tiene buenas referencias, está orientado al perfil, te pasó todas las pruebas psicométricas, las de confianza. Pues nomás no me checa el video con el audio. Y tu intuición gana. De hecho, en coaching, una de las cosas que nos hacen desarrollar muchísimo en los coaches es la intuición para romper las creencias limitantes de las personas. Yo soy muy intuitiva. Yo digo, no, no, no me da la corporalidad con lo que me está diciendo. Como decía una antigua un coach que conocí, que tu cara diga lo mismo que tu boca, ¿no? ¿Estás feliz? Sí, sí, estoy feliz. Sí, feliz. ¿Tú crees que estoy feliz? Ahorita me siento desafiada, no se crean. Traigo unos temas ahí bien interesantes que les digo que ando desde hace 2 semanas como con muchos desafíos y se nota la persona, se nota en la corporalidad, se nota en el paraverbal, se nota en la expresión. Voy a poner dos pseudociencias lo quiero aclarar, para que no se dejen llevar por eso, pero son pseudociencias que yo se ocupo. La psicomorfología, ¿quién la conoce? Psicomorfología o morfopsicología, que le suene a alguien que ha estudiado. Si aquí hay compañeros psicólogos, psiquiatras, la ficcionomía, desde hace 200 años, la capacidad de leer el rostro, la capacidad de leer el lenguaje no verbal. ¿Quién de aquí ha estudiado eso, muchachos? Bueno, pues la morfopsicología, la ficcionomía, son elementos puramente humanos. La grafología, por ejemplo, la interpretación de la escritura, de la interpretación de la firma. Esta parte criminal donde tú ves, por ejemplo, ahí cuando la nariz es muy corta, ya la persona de entrada tiene una idea muy personal del mundo. La nariz corta, los ojos demasiado hundidos, las sienes, si me voy a quitar los lentes, las sienes hundidas,
Por ejemplo, que no haya una, vamos a llamar que no sea simétrica la parte de la barbilla con la parte media, que es esta parte más social, y la parte intelectual, social y de ejecución. Quien haya estudiado eso, y quien no, por favor, escríbame. Le voy a poner ahí mis datos al final y le mando varios libros. Yo me he dedicado a estudiar, ahorita llevo 5 diplomados en eso. Y sí creo en eso. Creo, por ejemplo, en las arrugas, que las propias marcas que va dejando nuestra cara, y ahí voy viendo la cara para que la vayan viendo, tiene que ver con esta intuición que nosotros vemos. Sí, Anabel, yo te enseño. Yo estoy estudiando morfopsicología constantemente, ficcionomía, que es de los chinos desde hace 2000, 3000 miles de años, y el lenguaje no verbal, porque además yo tuve que aprender eso, Anabel, porque como me dedico al coaching, yo tengo que leer el lenguaje no verbal de la persona, tengo que leer su corporalidad, tengo que leerlo más allá, y esa intuición no la da cualquiera. Así que por favor a Merlina, a Marlene, a Anabel, que les interesa, les voy a regalar libros, se los mando a su WhatsApp, por favor. Morfopsicología, lenguaje no verbal, ¿sí? Sobre la corporalidad del individuo. Cómo el individuo muestra esto. Es más, yo les diría que yo veo el temperamento, muchachos. Yo ya veo el temperamento de las personas. También me he preparado en Enneagrama y sí creo en el tema del temperamento, pero eso es de tema intuitivo, perspicaz. ¿Sí? Yo ya hoy leo a la persona. Yo te puedo decir, nomás con verte, qué desafíos tienes en tu vida. Y claro, no te voy a decir cómo solucionarlos, más bien yo te ayudo en romper estas creencias limitantes a través de la conciencia y puedas hacer un cambio de vida. Y también decirte dónde está tu sombra, ¿no? La sombra del individuo, de la persona, del ser humano. Y esto es mucho la intuición humana. ¿A poco una inteligencia artificial nada más de leer tu cara, tus arrugas, ya te diría tal, tal, tal? No es tan fácil. Y ojo que ya hay selección de rostro, ¿no? Selección de eye detect, yo tuve ese sistema, de la iris del ojo, ¿no? Para saber si está mintiendo la persona. Sí, por supuesto, a Lucero, a Jorge, al otro compañero Jorge, a María del Pilar, a Santiago, les regalo sus libros. Es más, los invito a darse de alta y ahí si hay alguien de las tribus aquí, de Recursos Humanos de Lisa Escalante, yo los invito a darse de alta en las tribus y ahí les mando los libros. Porque nosotros hoy, yo mucho trabajo en eso. Cuando yo hago la selección de personal, hago la selección desde el temperamento. Ya no me baso solamente en pruebas psicométricas, ya no me baso solamente en una entrevista por competencia, ya no me baso solo en un assessment center, me voy mucho más allá. Me voy mucho más allá, ¿sí? Porque yo veo el temperamento de la persona y veo su corporalidad, veo su cara, veo si la nariz es corta, si los ojos los tiene muy hundidos, si la cara la tiene muy alargada, si los dedos los tiene muy largos, si él tiene algún tipo de arruga, ¿no? Las ojenianos, las marcas de marioneta, la espada, el pliegue de león, si tiene pliegue de león, si tiene el pico de viuda, ya me baso en todo eso. ¿Sí? Para poder tomar una decisión, pero tiene mucho que ver con la intuición, esa capacidad humana que no te la da la inteligencia. Esa perspicacia de investigar, de preguntar, de saber. El pensamiento crítico, la capacidad de analizar información, evaluar argumentos y tomar decisiones informadas, sigue siendo un activo importante que requiere para toma de decisiones. ¿Sí? Y obviamente muy complejas. El pensamiento crítico nos da la capacidad de dividir un problema en partes y además saber qué decisión vamos a tomar basada justamente en esto, ¿no? En esta capacidad. Ya nos fuimos más, Alberto, pero ya vamos a acabar. Bueno, por supuesto, el liderazgo inspirador. La capacidad de nosotros convocar, tener seguidores dentro de la propia empresa, ¿sí? Es imposible si nosotros no tenemos, si nosotros no conocemos a nuestra gente. Y nos puede dar todas las estrategias posibles la inteligencia artificial de saber cómo relacionarnos con nuestros equipos, pero la única forma en que nosotros podemos inspirar es a través justamente de nuestras acciones. Y ese tipo de cosas la inteligencia artificial aún no las está
desarrollando, ¿no? Y lo que decía, no sé, me acuerdo si era Juliana, esta capacidad de comprensión cultural y contextual, la capacidad de saber la inclusión de las personas, de tener la capacidad de ver de dónde vienen, la capacidad de saber de su niñez, la capacidad de saber de sus gustos y preferencias, también la capacidad para entender cómo vincularlo a la cultura. Esa capacidad de contextualizar y culturizar no la tiene la inteligencia artificial, nosotros sí, porque de hecho tú haces eso dentro de recursos humanos, hacer todo un proceso de culturización. Y bueno, pues esta capacidad humana, ¿sí? Que a pesar de que el 68.8% de los mexicanos tiene ya actualmente miedo o temor de ser sustituido por la inteligencia artificial, ya viste que en la interacción social no es sustituible. No somos capaces de sustituir eso. Les voy a dar mis datos aquí, muchachos, para que los vayan tomando nota. Y me mande, por favor, un mensajillo. Y ahí yo les mando con mucho gusto. Ahí está el dato de la tribu. Quien quiera, déjenme ver si se lo puedo poner aquí a todos. Les voy a mandar mis datos de todas las redes sociales y principalmente la de hasta abajo es la de la tribu, dense de alta, métanse ahí, ahí los espero. Y ahí les mando todos los libros sobre psicomorfología y les mando todos los libros y mi número telefónico se los pongo por aquí. A ver si se los puedo poner por aquí. Para que me escriban. Y 2505-6604 y el alada de México es 0052. Entonces, quien tenga intenciones, interés en ver cómo puede trabajar desde el temperamento, hacer la selección, desde el análisis de rostro, la ficcionomía, toda la parte como de también la psicomorfología, con mucho gusto, muchachos. Entonces, muchas gracias. Ahí está el código QR para quien tenga intenciones de entrar a las tribus. Ahí les comparto los libros y comentarles pues que para mí fue un verdadero honor acompañarlos.